Al comienzo de la nota lo decía la propia ministra, todavía es muy elevado el porcentaje de circulación del virus, pero podría haber sido peor tal vez si el gobierno nacional no hubiese tomado esas medidas estrictas que se establecieron durante 9 días en donde los argentinos estuvimos prácticamente en confinamiento total. Y esto no lo decimos nosotros, esto lo dice un informe realizado por científicos. Y para tener un poco más de información ya lo tenemos con nosotros a Hugo Aymar. Él es investigador del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, es investigador del CONICET y también ha participado de este último informe sobre proyecciones. Buenas noches y gracias por estos minutos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes, Jimena. Hugo, Espero poder ayudarles y comentar, sí. Contanos un poquito, ¿impactaron positivamente las restricciones del gobierno nacional? Sí, ustedes pueden mostrar las gráficas, seguramente las vieron en el informe de esta semana. Es como muy claro, o sea, es una cosa muy clara, muy visible y evidente cómo impactan los movimientos sociales, esos importantes, ¿no? O sea, evidentemente casi ninguna de las cosas estas nos sale espontáneamente como sociedad, salen después de que se toman medidas, decisiones en este caso de restricción. La palabra es desagradable, quien quiere pensar que tiene que vivir en un ambiente restrictivo, pongámosle el nombre que queramos, pero es cierto que las cosas a partir del 22 de mayo empezaron a cambiar y hoy están a la vista. O sea, recién anunciaban que estábamos en unos 5.000 casos menos, es todavía más, es 6.000. O sea, con respecto a la previsión que hacía el modelo, que estuvo funcionando muy bien, ya hace un año que lo estamos haciendo todas las semanas, y está funcionando bien. Lo que yo insistí en dejar esta gráfica donde pareciera que nuestra predicción fue excesiva, solamente para que se vea cómo, si se fijan en el gráfico las curvas continuas no cambian durante las últimas 3 semanas. Lo que queremos mostrar es que el impacto de las medidas que se tomaron es muy importante, que nos demos cuenta, que la sociedad se dé cuenta, pero también que las autoridades se den cuenta de que cuando se toman medidas serias, eso ayuda notablemente, ¿no? Recién escuchaba las entrevistas que hacían. Hugo, son 6.000 casos solamente en el departamento de la capital. Sí, sí, por supuesto. Claro, acá en nuestro ambiente local, en el departamento de la capital. O sea, es notable, y escuchaba recién a Martorano, Rosell y Prieto, ¿no? Los doctores que conocen la cosa de adentro, que en realidad las terapias son largas, ¿no? Porque van entre los 20 y los 30 días y ese tipo de cosas, lo cual hace que sea mucho más lerdo el proceso de desocupación de las salas de terapia intensiva y ese tipo de cosas, ¿verdad? Con lo cual no alcanza con decir hoy estamos bien y entonces ya está, levantamos todo y nos relajamos, cosa que estamos todos ansiosos por hacer en un montón de frentes. Hay que seguir teniendo la responsabilidad social que nos toca como individuos a nosotros, pero también entender que hay una lógica racional detrás de esto. Yo creo que si uno mira la curva, hasta se ve en algún lugar lo que fue casi episódico, que es un episodio de los festejos del campeonato de Club Colón, ¿no? En Santa Fe, que lo vimos también con preocupación, y se nota, se ve como una loma en la curva asociada a esa, pero dado que los festejos no son sostenidos en el tiempo, ahí ya la tenemos en pantalla, a la curva recién la podemos poner en pantalla para graficar un poco lo que está comentando. Claro, exactamente. O sea, la curva de datos reales es la curva más tortuosa de abajo. O sea, no fue mejor que una reducción del R0 del 25%, ¿no? del factor de replicación del virus. Y eso empezó exactamente en el momento en el que empezaron a actuar las medidas. ¿Se entiende bien? O sea, si no, estaríamos arriba de la curva roja, si no se hubieran tomado. Eso, cuando uno mira de punta a punta hacia el 24, esperando que hoy otra vez hoy fue notablemente alto en Rosario, pero no fue un poco más alto en Santa Fe, ¿no? 2.37 me parece que informaron hace un rato en el departamento de la capital.
y Rosario bastante más, ¿no? Esta vez. Ahora, Hugo, sí. ¿Cuáles son las proyecciones que se pueden hacer de aquí en adelante, teniendo en cuenta, bueno, esta semana ya han vuelto a las clases los chicos del nivel inicial, se han hecho algunas habilitaciones, ya no estamos en confinamiento estricto y se piensa, si todo evoluciona de manera favorable, por decirlo de alguna manera, en seguir habilitando otros niveles del sistema educativo, entre otras cuestiones, por ejemplo. ¿Cómo puede impactar esto en esta curva? Ahora la manera en que se está trabajando la reinstalación de la educación tan cara, ¿no?, a todos nosotros y que queremos tanto. Santa Fe es una de las provincias que más invierte en educación, que más claro tiene que la educación es importante, y me parece que eso hay que destacarlo y todo lo demás, pero creo que se está haciendo un plan muy racional de vuelta, ¿no?, haciendo esto de empezar con localidades pequeñas donde el transporte tenga menos impacto y ese tipo de cosas, y se hará, esperemos bien, y siempre monitoreando las posibilidades. El monitoreo más serio hoy es saber cómo están los hospitales, ¿no es cierto? O sea, la saturación de los hospitales, que la medimos en camas, pero uno también la tiene que poder medir en capacidades humanas, ¿no? Porque sabemos que los terapistas y los enfermeros y los que tienen que trabajar en la primera línea, ¿no?, de batalla ahí contra este virus, son los que ya tienen también un estado de saturación grande, y hay que ver cuánta prestación más pueden hacer con la mejor calidad, ¿no es cierto? Es todo altamente complejo. Nosotros estamos lanzando el modelo de nuevo, la semana que viene va a salir las proyecciones, ahora ya basadas en los datos que estas medidas del 22 de mayo produjeron, ¿se entiende? Entonces, por supuesto que vamos a empezar con un ambiente mucho más optimista, pero otra vez vamos a poner una curva arriba del 25% por arriba del R0, que quiere decir que eso la curva negra que vamos a poner ahora va a estar mucho más abajo que la negra que ya estamos viendo. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque empezamos bien, porque empezamos con una curva. Sí, claro. Dime, Jimena. Le iba a preguntar si el CONICET también hizo un estudio de la efectividad que tiene la vacuna o las vacunas. No, estas cosas que están acá funcionan así, funcionan en este momento el modelo cambió a pensar que hay reingreso de infectados. Por ejemplo, el año pasado, que con 8 meses, si alguien tuvo, porque al principio, durante el primer año, como no había infectados anteriores, digamos, con varios meses anteriores, funcionaba el modelo solo considerando lo que se llama SIR, susceptibles, infectados y recuperados. Esas 3 letras daban un poco la dinámica de las distintas casillas, ¿cierto? Pero ahora los recuperados vuelven a estar a disposición del virus, ¿entiende? ¿Por qué? Porque ya está claro que hay gente que se infectó más de una vez, y porque ya hace mucho que se infectó. Gente que se infectó el año pasado puede volver a tenerlo, como nos pasa con las cosas que necesitan vacunación sistemática, anual, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas están considerándose adentro. Por ahora, la gente vacunada todavía no empezó a aportar a la clase esta de los recuperados que pueden volver a ser susceptibles. Todavía todos los vacunados estamos considerados no susceptibles en el modelo ¿se entiende? Todavía no. Así que, en principio, tu pregunta es buena, porque en algún momento eso tiene que empezar a impactar fuertemente y la curva se va a empezar a aplanar directamente, porque ya el virus empieza a encontrar mucho menos gente. Siempre y cuando, como recién lo decía la doctora Martorano, seamos muy cuidadosos de que no entren las cepas que tienen un R0, una capacidad de replicación, digamos, del virus, de una capacidad de infección. El R0 de la cepa china, con la que empezamos, la alfa, era 3 al principio. El de la nueva, el de la delta, sin que eso signifique que es más virulenta, sino solo que es más contagiosa, es del orden de 5. Eso quiere decir que cada infectado puede contagiar a 5 en vez de a 3. Bueno, con lo cual, imagínese que de 100... Evitar viajar y ser responsable para evitar, Totalmente. Por supuesto, que se propague. Muchísimas gracias, Hugo, por estos minutos, siempre tan amable. A ustedes, gracias. Hasta luego, adiós. Buenas noches.